Bendiciones, mis hermanos. Aleluya. Pueden tomar su Biblia en sus manos. Amén. Vamos a levantarla y vamos a hacer nuestra confesión. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Hoy puedo hacer lo que la Biblia me dice que puedo hacer. Se me enseñará la palabra de Dios. Con audacia confieso que yo tengo una mente abierta, un corazón receptivo para recibir tu palabra. Que nunca jamás salgo de aquí siendo la misma persona, porque la palabra de Dios que yo recibo hoy me cambiará, me transformará y me llevará a ser la persona que debo ser en Cristo Jesús. La Biblia lo dice, yo lo creo y para mí es más que suficiente. Pueden sentarse. Le damos la gloria a Cristo. Si podemos darle un título a la enseñanza que el Espíritu Santo quiere traer el día de hoy, sería este: el triángulo de la fe. Téngala allí, el triángulo de la fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias porque tu Espíritu Santo está aquí. Gracias, Señor, porque tú vas a traer palabras frescas y reveladas el día de hoy. Eres tú el que vas a hablar, eres tú el que edificas, consuelas, exhortas. No soy yo, no es la mujer, eres tú, Señor. Y te doy las gracias porque tú eres el que sanas, el que salvas, el que libertas. Y el día de hoy la palabra del Señor no volverá vacía, sino que cumplirá su efecto en cada uno de nosotros. Nos saldremos de aquí siendo las mismas personas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Imagínense un triángulo. Un triángulo isósceles, tiene 3 lados iguales, ¿correcto? El lado de arriba, la punta, el de la izquierda y el de la derecha. Si está anotando, puede dibujar el triángulo. El lado de arriba, la punta. Lo más básico del Evangelio es esto, el triángulo de la fe. Es lo más sencillo, porque el Evangelio es sencillo. La gente es la que lo complica, pero el Evangelio realmente es fácil. El lado de arriba, anote, escuchar la palabra de Dios. El lado de la izquierda, anote, recibirle en nuestro corazón, produciendo fe. Y número 3, el lado de la derecha del triángulo, estamos hablando del triángulo, declarar o confesar esa palabra aplicada a nuestra circunstancia. Repito, primero escuchamos la palabra de Dios. La Biblia lo dice en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Es lo primero. Para recibir del Señor sus promesas, lo que Él nos dijo en su palabra que haría en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es escuchar la palabra. Si escuchamos otra cosa, no vamos a recibir nada. Bueno, me perdonan, sí vamos a recibir lo que estamos escuchando. Si usted escucha chismes, murmuración, malas noticias, eso es lo que va a recibir. Pero si escucha la palabra de Dios, la cosa empieza a cambiar. Lo primero que tienen que hacer es escuchar la palabra. Tenemos que escuchar la palabra. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Lo segundo, el otro lado del triángulo, acuérdense que es un triángulo, el otro lado del triángulo es recibirla en el corazón. Usted escuchó la palabra de Dios, la recibió en su corazón, pero no se queda allí. Nuestro corazón es como una tierra y la palabra de Dios es la semilla. Estamos hablando de lo más básico del Evangelio. Es sencillo. La verdad espiritual más básica para recibir salvación, para recibir sanidad, para recibir prosperidad, abundancia y todo lo que necesitamos en Dios. Nuestro corazón es la tierra, donde la palabra de Dios, la semilla, es sembrada. Ahora hay distintos tipos de tierra. ¿Cuántos conocen de agricultura? Para los que conocen de agricultura,
Hay diferentes tipos de tierra, pero solamente la tierra fértil es la que va a dar fruto. En la tierra fértil es donde la semilla va a crecer y va a dar fruto. Y es la que podemos aprovechar. Si nuestro corazón no es tierra fértil, no vamos a dar frutos. Así que en esta tarde, lo primero que tenemos que hacer es examinar nuestro corazón. Si es una tierra llena de espinos, si es la tierra que la semilla cae en el camino, si es una tierra llena de piedras. Y todo esto tenemos que llevarlo a la luz de la palabra y tenemos que fertilizar nuestra tierra. Tenemos que abonarla. Amén. Todos esos espinos y todas esas piedras que están impidiendo que la palabra de Dios cause su efecto, que dé el fruto correspondiente en nuestro corazón, todo eso tenemos que eliminarlo. ¿Qué es lo que... ¿Qué son esos espinos, qué son esas piedras que hacen que nuestra tierra no produzca el fruto? Los afanes, lo dice la palabra. ¿Cuántos han leído la parábola del sembrador? Los afanes de este mundo, las riquezas, la gente que se preocupa más por hacer dinero que por buscar a Dios. Aquellos que se desaniman muy rápido, que van súper contentos un día a la iglesia y de repente vienen las circunstancias y ya se desinflaron como los globos. Ya no los ves más, porque no aguantaron la presión de la prueba, de la tentación. Procuremos que nuestra tierra, nuestro corazón, sea una tierra fértil. Pero allí no acaba todo. Recuerden que la semilla, dice la parábola, dijo Jesús, que iba a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos aquí queremos ser del 100%? Si a mí me dan a escoger, yo quiero dar fruto del 100. Cuando siembro, si yo siembro, por dar un ejemplo, 5 palitos de yuca, ¿el 100% cuánto es? 500. Aquí son rápidos, eso me gusta. 500. ¿Y el 30% de 5 palitos? 150. ¿Qué es mejor, 150 o 500? Entonces, para que nuestra tierra pueda dar fruto al 100 por uno, tenemos que fertilizarla, tenemos que abonarla. Y eso nos lleva al paso número 2. ¿Cuáles son los frutos que tenemos que producir en nuestro corazón? Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Okay. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Repito, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esto es la clave de que nosotros seamos una tierra que dé fruto al 30, al 60 y al 100%. Amén. Nosotros venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios. Procuramos que nuestra tierra sea fértil. Ahora toca dar fruto al 100%. Entre los frutos, el primero que tenemos es el amor. Vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 6. Allí mismo en el capítulo 5, vamos al verso 6. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. La palabra amor en este pasaje es la palabra griega ágape, que es el tipo más fuerte de amor, debido a su naturaleza desinteresada y honesta. Un amor voluntario e incondicional, donde se tiene como base aceptar al otro a pesar de sus imperfecciones. No es que usted va a aceptar a su hermano, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, si son perfectos. No. Usted sabe los detalles que tienen las personas. Usted sabe que son imperfectos, sabe los errores que han cometido y aún así los acepta. Ese es el amor ágape. No es nada superficial e implica entrega absoluta. El amor ágape es aquel que solo persigue el bienestar del otro.
no persigue el bienestar propio, no, persigue el bienestar de la otra persona. Es empático, se pone en el lugar de los demás. ¿Okay? ¿Qué pensaría esa persona si yo le hago esto? Si me hubiese pasado a mí, ¿qué hubiese ocurrido? Pensar en el bienestar de la otra persona, anteponiéndolo al propio, sin esperar nada a cambio, incluso aunque ese amor no sea correspondido. Y esto es lo más fuerte, lo más profundo, lo más hermoso de este amor, que es el amor de Dios, el amor ágape, porque dice la palabra que nadie sabe cuán ancho, cuán grande, cuán profundo, cuán largo, cuán inmenso es el amor ágape, el amor de Dios. Porque aunque no se le corresponda, aunque nosotros seamos infieles, dice su palabra, Él sigue siendo fiel. En el amor ágape no hay celos, no hay envidias, desconfianza, traiciones o enfados con el otro por sus fallas o acciones que no nos gustan. Porque simplemente se ama a la persona aceptándola tal y como es. Es un amor voluntario y consciente, no es emocional, no es un sentimiento. Nosotros decidimos amar, no sentimos amar. Y eso quiero que lo anoten, por favor. El amor es voluntario y consciente, no es emocional, no es un sentimiento. Nosotros decidimos amar, no sentimos amar. No es que yo me paro un día y digo, ay, el hermano me cae bien, yo lo amo. No es que yo siento amar a esa persona, es que a pesar de lo que me hizo, a pesar de la injusticia que me hizo, a pesar de lo que habló de mí, siendo mentira, a pesar de cómo me juzgó, cómo me condenó, a pesar de todo eso que pecó contra mí, me ofendió, yo decido amarlo. Yo decido amarla. Gracias, Jesús. Y esto no es superficial. Se los digo por experiencia. Un día tú te levantas y lo primero que quieres es, si tuvieras una 9 milímetros, ¡plan! por dar un ejemplo exagerado, ¿no? De verdad que te provoca a veces la gente, Dios mío, hay que tenerles paciencia. Pero tú te levantas y tú dices, no, yo lo amo, yo la amo. ¿Y sabes qué pasa después que dices eso? A lo mejor te sigues sintiendo igual. Sigues sintiendo por dentro lo mismo, de que te ofendió, pero ¿por qué habló tuyo? Pero si yo no le he hecho nada, ¿por qué me trata así? ¿Y sabes qué debes hacer? Seguir confesándolo y seguir hablándolo. Señor, yo tomo la decisión hoy de amarlo. Tomo la decisión de amarla. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a pasar lo mismo, a lo mejor. Tal vez lo tengas que hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, tal vez lo tengas que hacer por una semana, por un mes, todos los días orando por la persona, confesando, hasta que seas libre. Y de verdad, cuando lo veas, le das la mano con una sonrisa de 100 a 100 y le dices, te amo mi hermano, te amo mi hermana. Amén. Así es que funciona esto. No es un sentimiento. Y eso quiero que todos lo tengamos en cuenta. El amor ágape no es un sentimiento. Es un acto de nuestra voluntad. Nosotros decidimos amar a la gente a pesar de sus errores, a pesar de lo que hicieron con nosotros. Porque Cristo nos dio ejemplo. Él fue el primero. Hermano, Cristo tenía al que lo vendió, al que lo traicionó, comiendo de su plato. Él lo sabía y aún así decidió amarlo y perdonarlo. El mismo Pedro, que un día lo reconoció como el Mesías, estaba cortándole la oreja a aquel guardia. Un día lo reconoce como el Mesías y al otro día anda de sanguinario y de violento cortándole la oreja al guardia. ¿Jesús qué hizo? No lo juzgó, lo exhortó, pero él sabía
que Pedro iba a ser la persona confiable que podía enviar el evangelio, que podía hablar la palabra por el mundo, que iba a ser la cabeza de la iglesia después que él partiera. ¿Cuántos de nosotros, si tenemos la oportunidad de tener un equipo de trabajo, si somos líderes en cierta área, podemos confiar en la gente de esa manera? Y ahora estoy entendiendo, yo no entendía, cuando el pastor decía, hay trigo y hay cizaña, pero yo veo a todos como trigo. Ahora lo estoy entendiendo, porque hay personas que no parecen trigo, parecen cizaña. Y tú los ves y tú dices, Dios mío, pero ¿cómo? Tienen tantos defectos, tantos errores. ¿Cómo Dios los podrá usar? Pero a esos que nadie quiere, que nadie da un centavo por ellos, que son los más imperfectos, esos son los que Dios levanta para su gloria y para su honra. Cuando se dejan limpiar, cuando se dejan transformar por el Espíritu de Dios, el Señor los usa grandemente, porque Él toma al humilde para su gloria y para su honra, para que nosotros no nos exaltemos, para que siempre le demos la gloria a Él. Amén. El amor ágape es compasivo, generoso, leal, capaz de superar cualquier adversidad. Y es por esta razón que la fe obra por el amor ágape. Sin amor, la fe no sirve, no funciona. Y esto es importante porque el amor hacia la gente, el amor por la gente y la compasión hacia la gente va a hacer que tú puedas experimentar los milagros más grandes en Dios. Porque los milagros ocurren, el origen de los milagros es la compasión que tú le tienes a los demás. Me explico, me doy a entender. Jesús sanó a los enfermos, ¿correcto? Era porque se compadecía de ellos. Y la compasión va más allá de la lástima. La lástima dice, ay, pobrecito, está enfermo, no puede caminar. Y ahí se queda. En cambio, la compasión te lleva a actuar por esa persona, a favor de esa persona. Ver de qué manera lo puedes ayudar para que se levante de allí. Y esa compasión es una fuerza que hace que se produzcan los milagros. Hace como 2 meses nos intentaron estafar. Nos intentaron porque no lograron. Nos pasaron una captura falsa. La persona con la que estaba trabajando, a pesar de que yo le dije, no vayas a darle el dinero hasta que confirmemos. No, pero es que me están presionando, que no lo hagas hasta que confirmemos que de verdad está el dinero, porque la cuenta había sido bloqueada. Parece que es producto también del mismo estafador que la bloqueó. Ellos utilizan sus técnicas. Resulta que la persona se dio a la presión cuando por fin pudimos abrir la cuenta, que no estaba el dinero, eran alrededor de casi $300. La persona se asusta y dice, Isquel, ya yo le pagué la plata, ya yo le pagué el dinero, Isquel, pero si yo te dije que no lo hicieras, ¿por qué lo hiciste? Es que me estaba presionando. No, así se caiga el mundo, tú no puedes ceder a la presión de los demás, tienes que mantenerte tranquila. ¿Qué me dijo? Yo sé que fue un error, fue mi culpa porque tú me dijiste y no te hice caso. Lo único que te pido es que por favor no me lo descuentes todo en esta quincena porque si no, no me va a quedar nada y estoy hasta el cuello de deuda, ya no hay qué hacer. Dios mío, eran casi $300. Y yo, quédate tranquila, Dios va a hacer algo, Dios va a obrar. Yo, Señor, hermano, ahí es donde entra la compasión, donde actúa la compasión. Yo me puse en los zapatos de ella y dije, si yo hubiese trabajado toda una quincena para que al final no me quede nada porque le tengo que pagar al estafador, porque esa es la única palabra que hay, tengo que pagar una plata por alguien que me quiso estafar, ¿cómo me sentiría yo? Dios mío, dame la sabiduría, ¿qué podemos hacer? Por favor. Bueno, enseguida Dios me dijo cómo hacer las cosas. Me metí en la plataforma, hablé con soporte técnico, les expliqué el caso. Resulta que ellos le bloquearon la cuenta al estafador y
Y al cabo de una semana, duró más o menos ese proceso, ya teníamos de regreso el dinero en nuestra cuenta. La muchacha quedó sorprendida porque ya había dado esa plata por perdida. Imagínense, los estafadores son muy inteligentes, ¿verdad? Pero se encontró con una hija de Dios que es más inteligente que ellos. Se encontró con una hija de Dios que camina en compasión y en el amor de Dios, y el Señor le da sabiduría. Porque, hermano, está claro que si el diablo te quiere robar, te lo tendrá que devolver 7 veces más. Pero cuando caminas en el amor de Dios, si no caminamos en el amor de Dios, si no vivimos en santidad, si no somos íntegros delante de Él, el diablo va a hacer desastre con nosotros, porque la fe obra por el amor. Esa persona no es cristiana, está apartada. Y ese día alabó a Cristo como ustedes no se imaginan. Dijo, ay, Dios mío, sí, Dios es bueno. Entendé y comprende, le dije, que solo Dios puede hacer los milagros. Cuando tú crees que todo está perdido, que no hay esperanza y que nadie puede con la astucia de esta gente mala, resulta que Dios sí lo hace. Porque Dios es sabio y Dios es grande. Y Él está buscando a alguien que cree en Él, que tenga fe en su palabra para demostrar su poder. Aleluya, gozo. Vamos a ir a... Si va a aplaudir a Cristo, apláudalo con gozo y con alegría, que Él está aquí, amén. Jeremías capítulo 15, verso 16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hay que tener gozo, hermano, eso es uno de los frutos. Si usted anda todo el tiempo triste, amargado, resentido, con rencor, con la cabeza baja, el Señor no se va a manifestar. Es una de las partes uno de los frutos del Espíritu. Tenemos que tener gozo y alegría a pesar de lo que nos ocurra. A veces tenemos un mal día. ¿A cuánto les ha pasado? Que lo que pareciera es que tú dices, Dios mío, pero ¿qué falta? Ya me ha pasado de todo hoy. A pesar de eso, tenemos que seguir estando gozosos, alegres y contentos. Otro fruto que tenemos que producir es la paz. Salmo 37, verso 37. Paz. Y oiga, paz no es una tranquilidad cuando todo está bien. Voy a la playa, a Los Cayos, me tomo una piña colada, ay, estoy en paz. No, esa no es la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento es aquella que en medio de la dificultad y de la tormenta, como dijo Jesús cuando estaba explicando, puede venir la tormenta, pero si tu casa, tu vida está edificada sobre la palabra de Dios, tú vas a tener paz, porque sabes que el Señor está contigo y no te fallará. Y aunque venga la tormenta, la lluvia, Él hizo salir al arco iris, ¿verdad? El día de mañana amanecerá soleado. La tormenta no dura toda la noche. Al otro día verás el sol. Esa es la paz, que a pesar del conflicto y de la dificultad que puedas tener, que podamos tener, estamos confiados en que el Señor es nuestra fuente, Él es nuestra fortaleza y Él obrará a nuestro favor. Salmos capítulo 37, verso 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Ojo, no solamente tener paz en medio de las dificultades. Aquí también se nos habla de ser un hombre de paz, una mujer de paz. Eso quiere decir que en medio del conflicto usted tiene que buscar la paz. La Biblia dice que aún a nuestros enemigos el Señor nos da paz aún enfrente de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar peleándonos con todo el mundo, hermano. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y tenemos que ser ese canal de intercesión por el cual las personas se reconcilien. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Amén. Donde hay estrés, ansiedad, preocupación, tristeza, depresión, la fe no funciona, no puede obrar. No vendrán resultados, no obtendremos las promesas, así confesemos todo el día la palabra.
Y esto es algo que, aunque somos cristianos, muchos no hemos entendido. Me topo a veces con pacientes que son cristianos y me dicen, ay doctora, yo le pido a mi Dios todos los días que me sane. Yo le pido a mi Dios todos los días que me sane. Y yo le digo, usted está equivocada, eso es un error. ¿Cómo? Miren, ¿cómo? Eso es un error. Se pide una vez. Lo demás es dar gracias. Amén. Cuando usted pide un día, pide al otro día, pide al otro día, pide al otro día, usted no está confiando en que el Señor hizo la obra, no tiene paz, tiene ansiedad, angustia, porque no ha visto la respuesta todavía. La fe no es así. Usted ora el primer día, Señor, gracias, que ya esto está suplido. Y lo demás, ya el Señor lo sabe porque ya oró, ¿verdad? Ya el Señor conoce su petición, ¿verdad? Usted da gracias. Gracias, Señor, que ya tú lo supliste. Gracias, Señor, que estamos sanos por la llegada de Cristo. Gracias, Señor, que este dolor de cabeza se fue. Gracias, Señor, que este cáncer ya se fue. Gracias, Señor, que ya tú hiciste la obra en mi vida. Gracias, Señor, que soy libre de la enfermedad. Usted da gracias, alabe al Señor, adore al Señor y le da gracias, que ya el milagro Dios lo hizo. Aunque no lo pueda ver en el momento, ya Él lo hizo. Cuando menos se dé cuenta, está sano, se fue el dolor. Así es Dios. Me pasó con un paciente, llegó, le iba a hacer un Doppler vascular de miembros inferiores y llegó con la pierna hinchada, bastante hinchada, y había cambiado de color, la tenía roja, le dolía mucho, no podía ni caminar la señora. Yo la acuesto, le hago el Doppler, efectivamente tenía una trombosis venosa profunda, tenía afectada la vena poplitea. Para los que no saben, hay dos compartimientos en las piernas, con el compartimiento venoso superficial y el profundo. Y cuando está afectado el compartimiento profundo es más peligroso porque si se desprende el trombo puede llegar a la vena cava inferior y la persona puede morir en cuestión de horas. Era un caso bastante grave, peligroso. La señora incluso ya estaba teniendo afección respiratoria. Yo le pregunté, ¿le está costando respirar? Sí, doctora, me está costando respirar. Es decir, que se estaba empezando a obstruir la vena cava. El caso era grave. Yo le explico como médico y la señora empieza a llorar. Empezó a llorar y yo le dije, ¿pero por qué lloras? En el momento que le dije, ¿pero por qué lloras? Ella me quedó mirando como que no es obvio. Y yo le empecé a predicar la palabra. Esto que les estoy diciendo, el triángulo de la fe. Escuche la palabra de Dios, cree en el Señor. Le empiezo a dar rápidamente lo que es el Evangelio y la señora se llena de fe, deja de llorar. Y yo le digo, termino de hacerte el estudio y oro por ti, pero tienes que creer junto conmigo que de aquí sales sana en el nombre de Jesús. Sí, doctora, yo creo, yo soy cristiana, doctora, yo soy cristiana. Entonces, ¿por qué llora? Cree en la palabra que el Señor te sana hoy. Hay muchos afuera que no tienen esta palabra. Y es nuestro deber y nuestra responsabilidad, así sean ellos cristianos, hijos de Dios, de transmitirla. Pero ¿cómo vamos a transmitir esta palabra de fe si nosotros no se ha hecho real? En nuestra vida todavía tenemos esos detalles y esas flaquezas. Tenemos que fortalecernos, amén, para poder salir afuera y predicar con el poder del Espíritu Santo a aquellos que lo necesitan. Oramos por ella. Oramos por ella, declaramos la sangre de Cristo, por la llaga de Cristo usted ha sido curada. Ella me dice, doctora, un baño para ir a orinar. Le digo, ahí está el baño, se va al baño. Cuando regresa yo sí noto que ella está caminando bien. Normal, está caminando bien. Y yo le digo, ¿cómo te sientes? Ay, doctora, no me había dado cuenta. Ya no me duele. Ya no me duele y fui al baño y regresé y estoy caminando bien. Dale la gloria a Cristo, que Él fue el que te sanó. Y empezamos a orar otra vez, hermano. Y empezamos a hablar en lengua y cuando la señora también está hablando en lengua, y ya estaba llorando, pero de alegría. Salió de allí caminando, que hasta la secretaria me dijo, doctora, ¿qué pasó con la señora? Si llegó con dolor que no podía caminar y salió bien, porque oramos por ella. Oramos por ella y el Señor la sanó. Porque el Señor es el que sana. Cristo es el que sana. Cristo es el que salva. Cristo es el que liberta. Pero llorando no vamos a obtener nada. Ansiosos, estresados, con miedo, no vamos a obtener nada. El siguiente fruto es la paciencia.
Vamos a Hebreos capítulo 6, verso 15. Hebreos capítulo 6, verso 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hebreos 10, 36. Gracias, Señor. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Santiago capítulo 1, verso 3 al 4. Santiago capítulo 1, verso 3 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia no es ser lento. Y aquí lo quiero explicar. La paciencia no es como las tortugas. Te dicen que llegues a las 5 y ahí te apareces a las 6. Esa persona sí es paciente. Lento. No, eso no es la paciencia. La paciencia no es que te manden a colaborar, a colocar los toldos y lo haces, no sé, otros se tardan en 10 minutos y tú lo haces en 40, 50. No, esa no es la paciencia. Eso es ser lento. Eso es ser flojo. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la palabra griega makrotsumia en estos pasajes. La número 3115 de la Concordancia Strong, si la tiene la puede buscar, que significa longanimidad, largura de espíritu, soporte, aguante al sufrimiento. Es la capacidad de soportar o tolerar situaciones molestas, irritantes o de adversidad con tal de conseguir un objetivo deseado o de hacerlo de una manera deseada. Las personas pacientes podrían de esta manera soportar condiciones externas con buen ánimo, es decir, controlando sus emociones y sabiendo esperar o perseverando en su conducta. La paciencia es un rasgo de una persona madura. Es la capacidad de esperar a que las cosas se produzcan sin anticiparse en exceso. Es una postura activa, no pasiva. Usted cree que siendo paciente no está haciendo nada, pero es todo lo contrario, está haciendo mucho. Está esperando que Dios actúe a su favor. Y a veces es necesario no movernos nosotros, dejar que Dios haga la obra. Es una actitud activa, una postura activa frente a los eventos que se desea que ocurran. Cuando hay paciencia no hay desesperación, no hay frustración, no se abandona la carrera antes de tiempo, más bien se insiste. Hay perseverancia, hay tolerancia frente a conductas irritantes o situaciones molestas. Cuando hay paciencia se espera el momento adecuado para hablar y actuar. Cuando hay paciencia hay autocontrol, dominio propio. Voy a citar a la psicóloga Sarah Sneaker de la Universidad de la Escuela de Psicología de Pasadena en Estados Unidos. Ella dice que existen 3 tipos de paciencia que debemos desarrollar o cultivar. Número 1, la paciencia interpersonal, aquella que desarrollamos en nuestras relaciones con los demás. Por ejemplo, lidiar con personas difíciles en todos los ámbitos. Trabajo, familia, vecino. Nos habla de mantenernos en calma ante alguien enojado o hiriente. Y esto lo encontramos muchas veces. Recuerdo una vez que Giselle predicó y dijo que si en el equipo de trabajo, en una empresa, hay muchas mujeres, pues la cosa se pone fea. Lo estoy parafraseando, pero es así. Por ejemplo, en mi equipo de trabajo en IMEDI somos mujeres en su mayoría. Y una persona que llegó a trabajar con nosotros y era bastante difícil, una persona bastante difícil de lidiar, con un carácter bastante fuerte y estaba causando cierto descontento en el equipo de trabajo. Yo le llegué a decir a la chica que me manifestó su queja, le dije, mira, aquí van a pasar 2 cosas. Vamos a orar. Creemos en Dios que se arrepiente porque no es cristiana. Creemos en Dios que se arrepiente, cree en el Señor y Dios la transforma. Si no se quiere arrepentir, eso es lo segundo que puede pasar. El Señor la sacará y enviará a otra mejor.
así vamos a orar, le dije. ¿Qué pasa hoy en día? Ya tiene 5 o 6 meses trabajando con nosotros, ya es amiga de todos, todos son amigas de ella, ya trabajamos en paz, en armonía, y el domingo vino a la iglesia. Después de recibir un milagro por parte de Dios. Porque ya llega un día, esa persona llega un día y me dice, doctora, me duele demasiado la pierna, no puedo caminar. Ella tiene 2 stents, fue operada, le dio un tromboembolismo pulmonar, casi se muere, estuvo días en UCI cuando le dio COVID en el hospital Coromoto. Y ella dice que está viva por la misericordia de Dios. Pero por falta de dinero había perdido los controles con el cardiólogo y ella dice que ella tiene una operación en la pierna. Allí tenía un trombo en la vena poplitea y le estaba doliendo demasiado, tanto que no podía caminar. Me dice, doctora, pero yo para pagar un cirujano cardiovascular no tengo ahorita porque las consultas son costosas. Doctora, ¿me puede hacer el Doppler? Y yo se lo voy pagando poco a poco, me lo descuenta de la quincena. Yo le dije, yo no te voy a cobrar, te lo voy a hacer para ver cómo estás. Se lo hice, efectivamente, tenía una obstrucción alrededor del 70% de ese vaso y le dije, de verdad que tienes que verte con el cirujano cardiovascular por los antecedentes que tiene. Ay, doctora, Dios mío, bueno, vamos a ver cómo hago. Le dije, ve, la ciencia médica dice eso y ya te lo dije como médico lo que debes de hacer, pero ahora te voy a hablar por la palabra de Dios. Si tú le crees al Señor hoy, el Señor te va a sanar, pero le tienes que creer. Doctora, así como usted me ve, no piensen, yo sí creo, yo tengo fe. Ah, bueno, vamos a orar. Oramos por ella ese día, salió, al otro día que me lo encuentro en el centro médico, me llega, doctora, me levanta la pierna, camina, da un brinquito, un salto, doctora, ya yo estoy bien, ya yo no tengo nada. Gloria al Señor. Yo le dije, bueno, ahora tenés que ir a la iglesia a darle la gloria a Cristo de que el Señor te sanó. Y el domingo lo tuvimos aquí. Le pregunté qué le había parecido el servicio y me dijo, ay doctora, ese señor dice toda la verdad. A mí de verdad me gusta esa iglesia, yo voy a seguir yendo. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿qué pasa si yo cedo a la presión de los demás de que no les gusta la licenciada, de que ella tiene el carácter fuerte, de que pelea, de que hace esto, de que hace lo otro? ¿Qué hubiese pasado si caigo en el mismo juego? Le cierro las puertas del Evangelio. Nosotros tenemos que ser pacificadores, y a eso es que se refiere la bienaventuranza. Los pacificadores verán a Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué haces tú como líder cuando tienes en tu equipo de trabajo personas conflictivas? Hay que tener paciencia y dejar que Dios haga la obra. Amén. No puedes irte de buena a primera a lanzar saetas por la boca. No, tienes que esperar. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo le diga? ¿Por qué? Porque cuando tú hablas algo que no debes, puedes matar a la persona. Porque al fin y al cabo son niños, porque los que están discutiendo y peleando entre ellos son niños, no han madurado. Y si nosotros somos más espirituales, más sabios, más maduros, entre comillas, tenemos que saber actuar con sabiduría. Amén. Los otros frutos ya se los conocen: fe, bondad, benignidad. El paso número 3, ya para finalizar, es el otro lado del triángulo. Acuérdense que son 3 lados, ¿verdad? El triángulo de la fe. El otro lado del triángulo es hablar la palabra, que es la sabiduría de Dios. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Usted recibió la palabra, la escuchó, la creyó en su corazón, dio fruto al 100 por 1. Diga conmigo, yo doy fruto al 100 por 1. Yo no soy del 30, yo no soy del 60, yo soy del 100. Amén. Usted da fruto y luego no se puede quedar con eso adentro. Tiene que sacarlo. Tiene que hablarlo. Hable la palabra, declare, confiese. Porque si usted se queda con eso adentro, está siendo egoísta. Otros necesitan escuchar lo que Dios ha hecho con usted. Si Dios lo sanó, dé testimonio de Cristo. ¿Cuántos menos cansamos de difundir algún TikTok, algún video que nos pasaron y no nos pagan por publicidad y lo hacemos?
Lo ponemos en los estados, lo reenviamos a la gente, en mensajes de difusión. Le estamos dando publicidad gratuita. Pero entonces Cristo nos sana y no le decimos a nadie. Él hace un milagro en nuestra vida y nadie sabe. No, hermano. Cristo te sana, Cristo hizo un milagro contigo, el Señor te cambió, te transformó, tienes que hablarlo. Habla la palabra, cuéntale a la gente lo que el Señor hizo contigo. Amén. ¿Qué vamos a declarar? Lo que escuchamos de Dios. Usted no puede hablar cosas que no debe. Usted no puede hablar tonterías. Usted no puede ponerse a hablar acerca de la situación política de este país. Usted no puede ponerse a hablar acerca de cómo fue vestido otro hermano, otra hermana. Usted no puede ponerse a hablar de que si fulanito o fulanita pecó, adulteró, fornicó, hizo esto, hizo lo otro. Usted no puede ponerse a hablar de cosas que no le edifican. ¿Usted qué tiene que hablar? Lo que Dios quiere que hable. Señor, pon guarda mis labios para no pecar contra ti, dijo el salmista. Y esa debe ser nuestra oración todos los días. Que nuestros labios, nuestra boca solamente hable la palabra de Dios. Amén. Vamos a Proverbios capítulo 8, verso 11. Proverbios capítulo 8, verso 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿Qué es más grande que el dinero? La sabiduría. ¿Qué es más grande que el oro? La sabiduría. ¿Qué es más grande que el Bitcoin? La sabiduría. ¿Qué es más grande que las morrocotas de oro? La sabiduría. ¿Qué es más grande que el dólar, que el euro? La sabiduría. ¿Sabe por qué no recibimos muchas veces de Dios? Porque buscamos todo eso y no buscamos la sabiduría. Si nosotros buscamos la palabra de Dios, encontramos la sabiduría en ella y la respuesta para cada cosa que necesitemos en nuestra vida. Tienes un camino difícil, no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar, ni el psicólogo te va a poder decir, ni el brujo te va a poder decir, nadie te lo va a poder decir, solamente el Señor Jesús, la sabiduría, la palabra de Dios es el que te puede decir qué decisión debes tomar, qué es lo que tienes que hacer, si ir a la izquierda, si ir a la derecha, al frente, atrás, parar, detenerte, avanzar, Señor, qué es lo que tengo que hacer, dímelo. Ese es el paso número 3. El Señor te lo va a decir y vas a actuar, vas a hablar la sabiduría de Dios. Amén. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor. ¿Cómo obtenemos sabiduría? Pidiéndole en oración. El Señor lo dice en su palabra, que aquel que esté falto de sabiduría, pídesela a Dios, que Él dará abundantemente y sin reproche. ¿Cómo obtenemos sabiduría? Obedeciendo su palabra. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. Cuando usted y yo obedecemos a su palabra, lo que el Señor nos diga, por muy tonto que le parezca, por muy pequeño que le parezca, usted ahí se va a llenar de sabiduría. ¿Por qué? Porque hizo el primer paso, obedecer. Si escuchas de Dios, dale al hermano $10. No se haga el loco. Eso no es conmigo. No, eso no es conmigo, no. ¿Qué, mi alma? Eso es el diablo que me habló. Eso es el diablo que me habló. Esas voces yo las reprendo. No. Si no, Señor, si yo a mí lo que me queda son esos $10 para comprar la comida. ¿Cómo me vas a decir eso? Que le dé esos $10 al hermano. Mire, si usted no obedece, perdió. Ya está falto de sabiduría. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Obedecer su palabra. Cuando usted le hace caso a lo que el Señor le dice que haga, usted da el paso de obedecer, se está llenando de sabiduría sin darse cuenta. Es que la gente habla de otros. Esa persona sí es sabia. Pregúntale si es obediente a la voz del Espíritu Santo. Ese es el secreto para obtener sabiduría. Y agradarle a Dios. Agradarle a Dios. Mantenerse en santidad. Una persona con pecados encima no va a ser sabio. Va a ser astuta como la serpiente, sí. Pero no es sabia. Amén. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Gracias, Jesús, porque tú nos estás enseñando hoy. Gracias, Señor, porque es tu palabra expuesta la que produce resultados.
Gracias, Jesús de Nazaret, porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Padre. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor. Muchos en este lugar están mirando a donde no es. Gracias, Jesús. Estás mirando mal. No son las elecciones. Lo que va a libertar esta nación. Es una iglesia parada en la roca. Que tiene las llaves del reino para atar y desatar. Es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, la que está causando que esta nación se estremezca. Gracias, Jesús. Y ya comenzó Dios a hacer el trabajo. No es para 10 años, no es para 5 años, no es para un mes. Ya empezó a hacer la obra en cada uno de nosotros. Y no solo esta iglesia, en toda la nación. En toda la nación el Señor está levantando siervos y siervas que no han doblado sus rodillas a Baal. Y Jezabel saldrá. Jezabel huirá. Y todos los profetas de Baal caerán muertos a espada. Señor, te damos las gracias que tú nos has dado el poder para atar y desatar. Y te damos las gracias, Señor, que tú nos has dado la autoridad sobre esta nación. No le tenemos miedo al diablo, no le tenemos miedo a los políticos, no le tenemos miedo al ejército de Satanás. Nosotros tenemos temor de Dios. Adoramos su presencia y te damos las gracias, Señor, que nos has dado el poder y la autoridad. Atamos al hombre fuerte en esta nación y declaramos que es libre. Jesucristo es el Señor de Venezuela. 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 Jesucristo es el Señor de todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias, Señor. Y si hay alguien aquí que no ha hecho a Jesús como Señor y Salvador y que hoy vino a este lugar, no por casualidad, no porque alguien te invitó, porque Dios te trajo y tú sabes que es así. Tokorobo shoro korobo tereba chara karaba kandala baisha tarabaishe rabakiri bakiri baturu kuchuturu bushe kereba kandala baikiri baitarabaisha baishe iri kandala bakuru tiribasha tarabaisha. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tokorobo yo te preguntas ¿qué voy a hacer? Dios te da la sabiduría si lo aceptas a Él. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias porque solamente en Él hay salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, los que nos están viendo por las redes sociales. Si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que naces de nuevo.
que te olvidas de tus problemas, porque Cristo es mayor que tus problemas. Gracias, Señor Jesús, que si estás enfermo el Señor te sana. Eres libre de toda deuda. Hoy es el día que el Señor te va a dar la sabiduría para salir adelante. Para saber guiar a tus hijos, a tu familia. Te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Todos aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, déjame orar por ti. Déjame guiarte en oración. Vas a repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús. Diga conmigo, Señor Jesús. Te recibo hoy en mi corazón. Yo creo en ti. Creo que moriste por mí y resucitaste al tercer día. Tú eres el Señor de mi vida. Gracias por perdonar mis pecados y hacerme una nueva criatura. Ya sabes que eso no se queda allí. Tienes que congregarte, seguir escuchando la palabra. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. La única manera de hacer crecer tu fe es escuchando la palabra. Gracias, Señor. Congrégate en la iglesia que tengas más cerca. Si estás aquí, ven a esta iglesia que es la mejor del mundo. Esta iglesia es la mejor del mundo. Y me disculpan los demás pastores, pero esta iglesia es la mejor del mundo. Y nuestro pastor es el mejor pastor del mundo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque este es el tiempo de la iglesia de tomar lo que nos ha sido arrebatado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si hay alguien aquí que está enfermo, tiene alguna dolencia, ponga la mano donde tiene la dolencia, que el Señor lo sana hoy. No va a salir de aquí igual. No va a salir de la misma manera. Porque el Señor dio la palabra. Y estamos sanos por las llagas de Cristo. Y usted va a salir con ese mismo poder para orar por otros, para que también sean sanados. Gracias, Señor. Declaro la palabra sobre esta iglesia y sobre todo aquel que me está escuchando por las redes sociales. Declaro, Señor, que tú eres nuestro sanador. Tú sanas, Señor, toda dolencia. Gracias, Padre, porque tú destruyes el cáncer. Gracias, Señor, porque se van los tumores. Gracias porque se van los quistes. Gracias porque se van los cálculos en los riñones, en la vesícula. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra. Gracias porque toda trombosis venosa en los miembros inferiores se va en el nombre de Jesús. La gente puede caminar sin ningún problema y evangelizar, brincar, saltar y darte la gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, toda enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, SB, en el nombre de Jesús se va. Se va. Declaramos que esta iglesia está sana por las llagas de Cristo. Declaramos que ya tú hiciste la obra, que nunca más seremos iguales. Gracias, Señor, porque tu poder, la unción del Espíritu Santo está en este lugar sanando al enfermo. Gracias, Señor. Te damos las gracias porque tú estás aquí. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén.